Auspicia este programa Casinos del Río. RSB. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Último bloque de programa, mi comentario editorial sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo. Creo que estamos ante la necesidad de un cambio de rumbo, no solo en materia económica, sino a nivel ético-institucional. Algunos rasgos, algunas características de lo que ha sido este gobierno, a mi juicio. Primero, hemos asistido a un ejercicio autoritario, soberbio y concentrado del poder. Hemos también sufrido los aumentos en los niveles de inseguridad, es decir, más personas que murieron a manos de los delincuentes. El deterioro institucional que comentábamos con Aleardo Larí en el primer bloque, caracterizado, entre otras cosas, por el intento constante de avanzar, de controlar al Poder Judicial y de hacerlo dependiente del poder político, cosa que es totalmente contraria a la República. En Argentina hay temor a opinar. Cuando esto ocurre, hay algo que está funcionando muy mal en una sociedad. Hay una sensación de que una opinión en contrario puede ser objeto de represalias y esto es muy peligroso. Casos de corrupción muy graves, sin ir más lejos, es la primera vez que un vicepresidente está procesado. Jaime es otro de los casos y para muestra basta un botón. La mentira oficial del INDEC, el ocultamiento de las cifras de pobreza, también de las cifras de inseguridad. Los últimos datos son del 2008. Escrache a periodistas, bullying de parte del Estado, de nuevo, contra aquellos que piensan distinto, uso del aparato estatal en beneficio propio, uso de la pauta oficial, de la cadena nacional en forma exacerbada y fuera de lo que plantea la ley, aislamiento del mundo, deterioro de la educación, según marcan las distintas evaluaciones, entre ellas las pruebas PISA. Bueno, en lo económico, a mi juicio, la herencia es desastrosa. El enorme gasto público, el enorme déficit fiscal, la inflación, llevamos 8 años de una inflación de 2 dígitos, problema que afecta principalmente a quienes menos tienen. No tenemos moneda, nadie ahorra en pesos, esto determina, entre otras cosas, que no haya crédito productivo disponible, salvo las líneas subsidiadas. El problema del cepo cambiario. En los últimos 4 años, 2.000 empresas dejaron de exportar en la Argentina por la falta de competitividad producto del atraso cambiario. La brecha entre el dólar oficial y el dólar libre es del 65%. Crisis de todas las economías regionales, lo vemos en el Valle, lo vemos en Neuquén con la caída de la producción de petróleo, que en el periodo 2002-2013 fue del 55%. Es decir, todo un esquema de fuerte intervencionismo estatal. Es así que yo opino que hace falta un cambio de rumbo y, de nuevo, no solo en lo económico, sino en lo ético institucional, aumentar la transparencia, la división de poderes, que el Poder Judicial sea lo más independiente posible. Está en juego, creo, continuar con un esquema autoritario que ha avanzado sobre nuestras libertades o de comenzar a recobrar ese campo de libertad que se necesita no solo para el desarrollo económico, sino para el desarrollo de las personas. La calidad institucional, como digo, es central. Hay que disminuir drásticamente los niveles de inseguridad. En lo económico hace falta un giro de 180 grados, de dejar de avanzar en este esquema de fuerte intervencionismo estatal a un esquema de mayor libertad económica. Esto requiere
disminución del gasto público, reforma tributaria, eliminar el cepo, las retenciones, generar las condiciones de competitividad, abrirnos al mundo, es decir, cambios muy importantes en donde es necesario marcar el rumbo más allá de que la implementación pueda ser en base a etapas definidas. Por eso yo creo que no estamos ante una elección más, y aquí, siguiendo a Max Weber, que lo cita Leardo Laría en su artículo, hay que basarse en la ética de la responsabilidad y en la ética de la convicción. Mi convicción tiene que ver con el esquema de libertad política y económica contenido en nuestra Constitución, es decir, del liberalismo. Eso es lo que plantea la Constitución Nacional. Un país libre en donde se respeten los derechos de las personas. Y en función de esa filosofía económica, de ese sistema de valores, es que opino, es que marco mi posición y también decido el voto. Y en función de esta filosofía a la que yo adhiero, considero que lo que más se acerca a esta línea de pensamiento es la coalición Cambiemos. Macri no es mi candidato ideal, pero lo voy a votar. Y por supuesto que si Macri, en caso de ser presidente, decide aumentar los impuestos, decide aumentar el gasto, lo voy a estar criticando porque el adherir a un sistema de valores permite opinar con libertad y con independencia de las personas. Y también me parece transparente ante ustedes explicitar mi voto, porque yo no creo esto de que se plantea de que, así como un periodista deportivo no tiene que decir de qué cuadro es, un periodista político o económico tampoco lo tiene que explicitar. Yo creo que es una cuestión de transparencia y, como digo, si Cambiemos y Macri, de ser presidente, adopta medidas que yo no comparto, lo estaré criticando. Porque uno, creo que, en mi caso, lo que yo me planteo es ser un modesto auditor del poder político. Necesitamos un cambio, hay que comprometerse y obviamente que el compromiso con la democracia y con la libertad no se agota en el acto electoral. Hay que participar para poder ser parte de un proceso de transformación que nos permita vivir en un país cada vez más libre, que es la base de la ética, de la prosperidad y del desarrollo económico. Gracias por estar, nos reencontramos la próxima semana con el comentario del resultado electoral.